Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá estamos con Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Graciela, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bastante bien. Es un poco más fresco, pero nada que sea muy llamativo. Más caliente está obviamente el ambiente político y de eso No lo vamos a dudes, hablar. no lo dudes. Y en todo caso más atractivo para hablar de eso, ¿no? Vos tenías algo que decir. Nos acompaña, Graciela, este nuevo año, como en los años anteriores, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente, por lo cual le agradecemos a la gente de Tenaris. Y ya saben, se pueden comunicar con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o a nuestro mail. ¿Por qué programa? ¿Por qué radio? ¿Por qué radio? Exactamente. Perdón. Ya estaba esa dirección. Y si no, a nuestra cuenta de mail, porqueprograma@gmail.com. Muy bien, gracias. Ustedes están al tanto, ha sido una semana de reuniones, semanas de tensiones. La semana de reunión interesante ha sido en todo caso que Cambiemos intenta y razonablemente revivificar todas sus funciones internas, yo diría, poner en marcha todos sus mecanismos con energía frente a las elecciones. O lo mismo están haciendo otros sectores políticos, aunque se nota menos, hay más discurso, pero se nota menos en los movimientos. Por lo menos yo lo noto menos en los movimientos. Es lógico, Cambiemos está en el gobierno y de ellos depende que tome decisiones que implican a millones de personas. Esto parecería que ha ocurrido y por eso invitamos a hablar a dos personas que son miembros de Cambiemos y a un periodista que hizo hace 2 o 3 días un artículo ante el temor, o el temor es un afrodisíaco en las elecciones, o el temor a perder es un afrodisíaco, o él ya nos va a decir cómo. Yo le decía que cuando yo era chica se decía no hay nada mejor que un buen susto para curar a un mamao. Y más o menos estas son las cosas que vamos a transitar hoy. Están con nosotros Eduardo Amadeo. Eduardo es economista, ya está otra vez acá y es diputado nacional por el PRO en Cambiemos. Facundo Soles Lastra, que es abogado, fue intendente de la Capital Federal y también es diputado nacional por el radicalismo en Cambiemos. Y en el caso del periodista autor de esa frase, de ese artículo, es Fernando González, que es prosecretario general de redacción de Clarín, y los tres estuvieron con nosotros. Es decir, son viejos conocidos. ¿Querés empezar, Fernando? Bueno, ayúdame a interpelar a los políticos. La verdad es que esta semana cuando escribí el artículo lo hice pensando y después de charlar con algunos dirigentes en que había un regreso de la política, ¿no? No es que la política hubiera desaparecido ni mucho menos, pero sí me parece que en los últimos 15 días se nota en el presidente, en Mauricio Macri, en quien es su funcionario más cercano, que es el jefe de gabinete Marcos Peña, y en otros dirigentes, una intención de recuperar algunos espacios políticos que Cambiemos, que es la coalición de gobierno, parecía haber perdido, o a los que no le daba bolilla, que los tenía en segundo plano. Y sobre todo digo el miedo a perder. ¿Por qué? Porque las encuestas están diciendo que la imagen negativa de Macri es muy alta, que la intención de voto está complicada, que la elección de octubre y las PASO están complicadas para el gobierno. Entonces veo allí una intención de tratar de recuperar algunas cuestiones y ponerse en modo campaña, que es un modo que a Cambiemos le resulta cómodo. Cuando está en campaña se ordena mejor que cuando no está en campaña. Esto es lo que prueba no sé si cuando no está en campaña se desordena. Se desordena o por ahí desatiende alguno de los
asuntos importantes de la Argentina que después se reflejan en las encuestas. La cuestión es que aparece esto, aparece el gobierno acercándose a los gobernadores de la Unión Cívica Radical, que es su principal socio en Cambiemos, aparece acercándose a sus propios gobernadores, a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta, que son los dos principales dirigentes de PRO, y aparece incluso mandándose algunos mensajes con Elisa Carrió, tampoco para dejarla abandonada en este momento. Eso es lo que aparece, la idea de un acuerdo de precios para tratar de atacar el frente de la inflación, la combinación de dólar alto y de inflación, que es lo que más castiga al gobierno y es la principal preocupación de los argentinos y sobre todo la principal preocupación de los argentinos que votaron a Cambiemos en las últimas dos elecciones, en la de 2015 y la de 2017. De allí ha surgido una suerte de acuerdo que vamos a conocer el miércoles seguramente en boca del presidente, con una lista ampliada de precios cuidados para tratar de bajar la intensidad de la inflación en los alimentos, en la bebida, también un aplanamiento de las tarifas, es lo que se espera, algunas medidas para tratar de contener la inflación, que es el principal problema hoy que tiene la Argentina y que tiene el gobierno. Así que, digamos, esta es la cuestión. En el medio hubo discusiones muy fuertes, incluso sobre las herramientas, si usar o no el acuerdo de precios, si avanzar hasta un congelamiento de precios. El presidente y el jefe de gabinete han dicho que congelamiento no, pero en el límite que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay algunos instrumentos que son interesantes para aprobar. Así que ese reacercamiento de la política se va a traducir seguramente en algunas medidas y esperemos, por el bien de todos, que la inflación ceda y que podamos tener un país más normal en los próximos meses y que la elección del próximo gobierno se pueda hacer en condiciones más normales. Cuando estuvo Marcos Peña en diputado, yo vi de a ratos, ¿no? Una de las cosas que me molestó, pero me molesta siempre, es esa cuestión ahora de poner el cartelito, ¿no? Lo cual de entrada significa, me importa tres pepinos lo que vos vas a decir, porque yo ya mi respuesta te la doy. En este caso es mentís. Entonces ya está. Es como, debe dar muchas ganas de decir, bueno, muchachos, adiós, que les vaya bien, me voy. ¿Para qué estamos? Sobre este tema, ¿se les preguntó? Cuenten cada uno su impresión. Sobre el tema, por ejemplo, de la inflación, del control de precios, del control de tarifas. ¿Hubo preguntas sobre eso? ¿O respuestas de parte de Marcos Peña? Yo quiero, como decía, ¿te acordás aquel actor? Antes de hablar quisiera decir unas palabras. Sí. Yo tengo una sensación diferente y ahora acudo a Facundo respecto de nuestra relación desde el PRO con el radicalismo en estos años de Cambiemos, ¿no? Ajá. Tal vez está influido por mi experiencia en la Cámara. Nosotros sacamos juntos 250 leyes en minoría. No hay ninguna, literalmente, ninguna en que algún diputado que no sea de Cambiemos haya votado en contra. Tal vez en algún caso, no recuerdo, Facundo, si alguno no se resfrió y no vino, pero ninguna, o sea, todas las leyes fueron votadas en conjunto y además previo, porque a ver, nuestra presentación en escena es cuando bajamos a votar, sí, pero antes de eso hay muchísimos litros de mate y café consumidos en la jefatura de gabinete, donde vamos a discutir, y los despachos ministeriales y nuestros propios bloques. Hemos tenido horas de reunión. O sea, nosotros tenemos una vida muy dinámica interna en Cambiemos. Respecto de la relación con los gobernadores, la relación con los gobernadores ha sido muy importante en las discusiones presupuestarias, porque una parte muy importante de lo que ha sucedido en estos años ha sido en la mejora en la situación fiscal de las provincias. Uh-huh. Por lo tanto, yo digo, y además en el medio, las elecciones anteriores han sido muy exitosas, la elección de medio término ha sido muy exitosa. Yo veo una vida comunitaria dentro de Cambiemos muy positiva con el radicalismo. Es obvio
que cuando se acerca el tiempo de elecciones pasan varias cosas. La primera es que hay reacomodamientos, posicionamientos, ¿no? Algunos se quieren posicionar para aparecer por razones muy buenas y tal vez menos buenas. Y también es cierto que estamos pasando un tiempo complejo. O sea, no hay que ser Einstein para darse cuenta de lo que le está pasando en la calle a la gente, y esto genera algunas molestias muy razonables. Más que molestias, angustias. Sí. Entonces digo, no es que este es un movimiento que ahora intenta tener buen diálogo interno, porque vienen las elecciones. Hemos tenido un magnífico diálogo interno, espalda contra espalda. No sé cómo... En las cámaras. Sí, sí. A ver, Facundo, ¿cómo lo ves? No, estoy de acuerdo, en la Cámara ha sido así, y yo creo que el gran desafío, y lo que Fernando habla cuando dice bienvenida a la política y el afrodisíaco del miedo, me parece que un poco de razón tiene. Yo creo que ha habido una situación que es muy razonable que así sea, donde se produjo una alianza electoral con una alianza parlamentaria, pero no existe una coalición de gobierno como tal, y sería muy difícil que existiera por el régimen de partidos que tenemos, que el radicalismo es unos partidos más estructurados y orgánicos, y así todo tiene problemas de funcionamiento, y la lógica del presidencialismo argentino, que le confiere al presidente la autoridad del gobierno y no lo obliga a conformar gobierno. En todo caso, si quiere sacar las leyes hay que armar mayorías en el Congreso. Genera además, una ni situación... siquiera el jefe de gabinete pertenece a otro sector que no sea el propio Riñón en este caso. Sí, podría serlo o no serlo, pero lo que quiero decir es que ha habido una tendencia razonable, y que no quiero plantearlo en términos de reclamo, sino de análisis, a que el gobierno se sintiera con todos los atributos para gobernar, y que con sus aliados consulta algunas veces, otras veces no, a veces le cuenta, a veces antes, a veces le cuenta lo que va a hacer, a veces le consulta. Y ahora ese modo, me parece que frente a la situación y frente a haber ensayado algunos caminos que nos hicieron patinar un poco, se está convirtiendo en en un más que les cuento qué vamos a hacer, a ver, juntemos a ver qué hacen, tráiganos alguna idea, y esta dinámica se está generando con una intensidad que es muy buena, porque Fernando habla del modo campaña que es cómodo para Cambiemos, es cierto, pero también este modo campaña de apelar a la coalición, etcétera, también se está demostrando que es básico para gobernar, estar más integrados al momento de tomar las decisiones. Entonces me parece muy bien la atención, el radicalismo más preocupado por el tema de las tarifas y la lógica del gobierno. Bueno, macanudo, veamos cuál es el impacto fiscal. Estamos en el gobierno, digamos, no vengan con el discurso de Massa. Massa es como Menem, aumenten los sueldos, bajen la tarifa y crezcan. Es así, digamos, básicamente es una fórmula. ¿Cómo no se les ocurre crecer? De acá salimos con crecimiento. Sí, macanudo, muy bien. Bueno, pues, estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para crecer? La pregunta es, ¿quién no quisiera crecer? No, seguro, por favor, pero tráiganme alguno que no quiera crecer. Entonces, pero eso requiere que vuelva a la política, y está volviendo. Yo creo que el gobierno, el presidente, está dando clarísimas señales en ese sentido. La impronta que puso, que muchos la consideraron demasiado confrontativa, pero para mí fue de un gobierno que se hace cargo y sale a armar su propia mayoría con su propio discurso, que fue en la sesión de apertura de sesiones, el propio tono y los contenidos del jefe de gabinete ayer, donde da cuenta, como dijo bien Eduardo, de todo lo que se ha invertido en las provincias, en obras, infraestructura, la dinámica que hay, la apuesta. Y la invitación a, bueno, conversemos hacia adelante, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el equilibrio fiscal? ¿Lo sostenemos? ¿Consideramos que es central para la Argentina? Tenemos 70 años en estabilidad económica, garantizamos la democracia, ¿vamos hacia la estabilidad como un objetivo? Bueno, eso está planteado, y eso es la política. Entonces me parece que consolidando Cambiemos, que lo estamos haciendo no solamente para la elección, sino para el gobierno, estamos dando una alternativa. Y el peronismo tiene la obligación también de ver si se consolida o no se consolida. Por ahora está el camino del medio, Cristina, que sí, que no, los peronistas buenos y razonables, ahí hay un mar de dudas. De eso vamos a hablar enseguida, pero hay una pregunta que a mí me parece que le aparece a mucha gente, y además que
en lo personal entiendo la resistencia del presidente al congelamiento de precios. ¿Cómo se controla eso? Eso y los precios cuidados. ¿Quién controla que se cumpla? Porque ya conocemos lo que es vaciar las góndolas, lo que es esconder los productos, lo que es... A estas horas, Graciela, esto es un dilema muy complejo, ¿no? Y cuando hablo de complejo, primero quiero decir que coincido absolutamente con lo que acaba de decir Facundo. Lo mío fue como una introducción y él la enriqueció mucho. Segundo, quiero decir que efectivamente este no es un problema de voluntarismo. A mí me impresiona mucho, más que el voluntarismo, casi la frivolidad de buena parte de la oposición, ¿no? Con este tema de que enuncio y se puede. Me impactaron muchísimo algunos de los discursos de cierre el otro día, ¿no? Alguien que decía: entiendan que de esta crisis se sale creciendo. Claro. Decime quién te financia el crecimiento, ¿no? Bueno, pero uno de los dilemas no, decime cómo. Claro, el cómo está lleno en todos los programas de periodísticos. Están los tipos que hacen una larga descripción, pero ningún cómo. En serio, literalmente ningún cómo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora voy a la pregunta. Porque la restricción es enorme. La restricción fiscal es insuperable en este momento. No tenemos quien nos preste un solo mango. Segundo... ¿Vivimos de lo que se recauda? Absolutamente. Pero el segundo tema que tenemos es que nos pesa tanto la historia que está en los comportamientos cotidianos de los argentinos, ¿no? Los que tenemos más de 20 años, hemos vivido tantas crisis que esas crisis se convierten en una parte de lo que define nuestros comportamientos cotidianos. Entonces, como bien dice Graciela, el señor esconde, ahora está pasando con una empresa, concretamente una empresa láctea, que esconde la leche de los precios cuidados y después da cualquier explicación. La Serenísima Con la leche de la Armonía, que es un verdadero, escándalo. Es un escándalo. Y después las otras que remarcan que la Armonía, que es la única que es más barata y no hay en ningún lado. Así es. O que remarcan los precios por las dudas, o que remarcan los precios para fortalecer su activo frente al costo de financiamiento. Pero el problema que tenemos es doble. Por un lado, cuando viene el congelamiento, hago aumentos preventivos. Claro. Ya de solo hablar ya empezaron a aumentar. Así es. Y segundo, inmediatamente eso rebota como en un partido de billar y empiezan otros comportamientos. Si viene el congelamiento, probablemente venga el cepo y por lo tanto compro dólares. O sea, el camino nuestro es muy finito. Debemos reconocer que es muy finito para un tema que nos angustia enormemente. Entonces, a estas horas, mientras nosotros conversamos, hay reuniones para encontrar una solución. Pero quiero con esto decir lo que todos sabemos, por lo menos en esta mesa, que esto es bien complejo porque nuestro camino es muy fino, aunque sabemos lo que nos cuesta, ¿no? Lo que quiero decir es que es cierto, pero lo interesante, digamos, de la reapertura política, porque es una coalición esta, Cambiemos, que siempre ha funcionado en términos electorales, pero no en términos de gestión. Y ahora se están consultando medidas de gestión a personas que tienen relación directa con la gestión y con lo que le sucede a la gente, que son los gobernadores, que son los intendentes, y que tienen aparte responsabilidad electoral muy pronto. Por eso son los más preocupados. Me parece que está bien la discusión sobre las herramientas. Hablabas, Eduardo, del tema de la Serenísima. Nosotros hablamos con la gente de la Serenísima, pues de hecho hicimos varias notas sobre el faltante de leche La Armonía. La leche La Armonía es una leche que vale 25 pesos el litro y la leche de la Serenísima vale 42 pesos el litro. Esa es la diferencia. Hay por la recesión, por la caída de los ingresos, hay una demanda mucho más alta de la leche más barata que de la leche más cara. Entonces ahí está la cuestión. La leche vuela de los supermercados, tanto que han tenido que poner cupos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Van a los supermercados los dueños de los mercaditos o de los chinos y se llevan por 25 pesos una leche que después pueden vender en 35 en su propio, y está más barata todavía
que la de 42 en el supermercado. Así que lo que faltaba, me parece, era un diálogo con las empresas del gobierno, porque ahí hay cuestiones que, sin caer en la herramienta del congelamiento o en herramientas que puedan vulnerar los acuerdos con el fondo y la defensa del superávit fiscal o de la mejora del número fiscal, que creo que en eso estamos la mayoría de los argentinos de acuerdo, hay herramientas para poder trabajar en el medio, y eso es lo que está surgiendo ahora, y creo que en los anuncios de Macri va a haber de eso. Yo en muchas de las charlas que tuve, en una con Miguel Brown, que es el secretario de Política Económica, que fue el tipo que armó un poco el think tank económico cuando fue la Fundación Pensar en la previa de la llegada de Macri a la Casa Rosada y demás, hablábamos de eso, ¿no? Decía, bueno, nosotros no creemos en la herramienta del congelamiento de precios. Bueno, busquemos otras. Claro. Busquemos herramientas que puedan ayudar a resolver esto. Hay muchas. Yo le decía, yo soy periodista de un diario, no creemos que para vender diarios haya que regalar cuchillos, pero el año pasado hicimos una promoción de venta de cuchillos con el diario y funcionó muy bien. Digo, es una herramienta para ese momento, no lo vamos a poder hacer todo el tiempo. Digo, hay una creatividad para tratar de paliar un mal momento. Eso es lo que uno le plantea muchas veces al gobierno, y que cuando hay un diálogo fluido con los socios de la coalición, eso surge más fácil. Me parece que había una suerte de encierro de los principales funcionarios, empezando por Macri, y que el diálogo que se ha recuperado en las últimas semanas posibilita encontrar herramientas para poder resolverlo. Yo tuve el lunes en la cena de CIPEC. Y la verdad es que uno hablaba con algunos ministros y hablaba con empresarios, hablaba con dirigentes políticos, y lo que yo recogí de los empresarios el gobierno está escuchando más, y de los ministros estamos escuchando más. Eso está bueno. Que suceda en este momento es un dato, quizás el dato más interesante de la política en este momento. En todo caso, voy a poner una grajea. Mi propia experiencia en la Alianza me dice que cuanto más penuria económica hay, más política te exige, no menos. Sin duda. Y encerrarse sobre sí mismo es la peor de las recetas. Sí. Si me permite, les quiero contar dos cosas que pasaron esta semana en la Cámara, que son muy interesantes. Una sesión informativa vinculada al proyecto de ampliar las ventajas impositivas para lo que son las industrias del conocimiento, software, y que se amplía el espectro de empresas, donde son empresas que han crecido enormemente, que han multiplicado su facturación, su número de empleados, su incidencia exportadora. Y es una experiencia interesante porque ahí no son subsidios directos ni parecidos, sino es simplemente probar con un sector dinámico y competitivo que el Estado le baje la presión. Entonces, no se le está dando plata, sino se le está sacando la presión. Es como un trato privilegiado con relación a otros sectores, pero es un sector dinámico, con muchas posibilidades en expansión y crecimiento, donde se le quita la pata, se le quita parcialmente la presión del Estado y vuela. Empieza a funcionar, la respuesta ha sido maravillosa, hay proyectos, estamos preocupados por el CONICET, de la investigación, y hay una capacidad de generación de empleo en el sector privado para los doctores en ciencia, matemática, en biología, que tienen que ver con los nuevos desarrollos y emprendimientos, que están inclusive hasta con dificultades para conseguir el personal. Y nosotros con el viejo discurso de cuánto becario pagamos, no digo que lo desatendamos, pero hay otro lugar también donde apostar a la ciencia, la investigación, la tecnología, y eso está funcionando. Me parece a mí que, y esto después va a ser motivo seguramente de alguna otra audición, la cuestión de la investigación terminó siendo al final, en los últimos años, y más allá de la voluntad de Barañao y de todo lo demás, llevada casi a empleo a mentes bien trabajadas, personas que estudiaban y todo, pero sin la visión de a dónde iba el país. Seguro, y hay espacios, y bueno, y todo, y en el campo, y también hoy, de esta semana, se desarrolló en
en la Cámara un seminario sobre la bioeconomía, todo lo que tiene que ver con el sector productivo primario, sus capacidades. Ahí trabajamos el tema de la ley de semillas, que está en discusión, que tenemos la verdad que la única razón por que no sale la ley de semillas es por una especulación pequeña de las fuerzas políticas opositoras que no quieren que el gobierno se lleve en triunfo. Pero los ministros de Agricultura de los gobiernos peronistas de La Pampa, de Córdoba, quieren la ley de semillas. El INTA quiere la ley de semillas. Negarle a la Argentina la incorporación del conocimiento que viene a través de una semilla, de ampliar sus producciones, sus capacidades, y eso también es una relación virtuosa en la academia, la investigación, la empresa, el que invierte, el Estado y sus universidades. Que una mirada conservadora de seguir con una ley del año 73, cuando no había pasado la Revolución Verde, cuando no estábamos... este año nosotros le sacamos la pata al campo, le sacamos las retenciones al trigo, tenemos cosecha récord, el trigo ya se está vendiendo no solamente como trigo, y por tanto se está vendiendo como pollo, se está vendiendo como cerdo, crecimos la producción y el consumo de pollos y de cerdos. No es que esto sea espectacular, pero hay un caminito que se va desarrollando que genera expectativa de que hay una forma de que la Argentina crezca, y ese es el debate que proponemos al futuro. Seguimos enseguida, después de la tanda.